Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Saludo y abrazo a la amada Iglesia del Señor con la dulce paz de Jesucristo. Dándole gracias al Señor en el día de hoy que nos convoca en este lugar para la celebración de este santo culto, lo cual hemos abierto mediante la oración y hemos tenido también la gracia de participar de un tiempo de alabanza, así como también de este tiempo de oración que ha sido guiado oportunamente para poder llevar delante de la presencia del Señor cada necesidad, cada petición de cada familia. Y ahora llega el momento para oír, para recibir el mensaje de la palabra de Dios, por lo cual les invito a estar atentos a aquello de lo cual el Señor en esta mañana va a estar comunicándonos mediante su palabra. De manera que los que tienen sus Biblias, les voy a invitar a que abramos juntos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9 en adelante. Así entonces, si tiene su Biblia, abra conmigo su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, verso 9, para que juntos podamos estar dando lectura a las Sagradas Escrituras. Y estaremos haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque nos das a abrir las Escrituras libremente para traer la lectura de las mismas. Ahora ha llegado el momento de la exposición de tu palabra, pedimos de ti la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que podamos hablar, Señor, en profundidad, pero con sencillez, de modo que el mensaje sea claro, comprensible, a oído de todo tu pueblo, para que en ello seamos
edificados conforme al propósito de tu voluntad. Creyendo en que Él es poderoso para hacerlo, te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Siguiendo con la premisa de ayer, de lo que veníamos compartiendo sobre el Evangelio de Juan en el capítulo 9, verso 31, que Dios no escucha a los pecadores, pero que aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Y hemos estado viendo que no es la declaración ni de un apóstol, no es la declaración del Señor Jesucristo, no es la declaración de un profeta. Entonces muchos podrían decir, no podemos hacer una doctrina de la declaración de un hombre que era ciego de nacimiento, y sobre todo en un contexto como lo era la iglesia o el pueblo judío del primer siglo, que su concepto de lo que era una persona enferma no solo se le atribuía a lo delicado de su salud, sino también se le atribuía a una condición espiritual, que estando separado de Dios o por haber pecado él o por haber pecado sus padres, por eso estaba recibiendo un justo juicio, siendo castigado por una enfermedad. Ese era un concepto del judaísmo del primer siglo. Aún hoy en día en muchas congregaciones ese concepto también está firme. Muchos creen que las enfermedades son el justo castigo o el justo juicio de Dios sobre quienes hemos pecado. Amén. Sin embargo, es un error doctrinal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios cargó sobre la persona de nuestro Señor y suficiente Salvador, Jesucristo, los pecados de toda la humanidad, y que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Que la voluntad de Dios para con nosotros es que nos vaya bien, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces, es un concepto erróneo de alguien que desconoce la gracia y el amor de Dios que es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando nosotros conocemos la gracia de Dios, el amor de Dios que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, la debilidad de la carne no es un juicio, no es un castigo por el pecado, sino que es un trato de Dios para que nuestro corazón se mantenga humillado delante de la presencia del Señor y no nos hagamos soberbios. ¿Por qué? Porque la persona muchas veces que se siente exitosa o la persona que siempre le va bien en todo lo que emprende, muchas veces se cree que es merecedor de ese bien o que es merecedor de esa salud o ese bienestar. Así pensaba en la parábola del Señor Jesucristo este fariseo. Decía, gracias que no soy como los demás hombres, que no soy ladrón, que no soy adúltero, que no soy siquiera como este publicano que ayuno 2 veces por semana, que doy mi diezmo de todo lo que recibo. Y el publicano, quien era un recaudador, o sea, era un empleado al servicio del Imperio Romano que recaudaba de sus propios paisanos el impuesto para el César, y el impuesto para el César no estaba definido en la región. No es como que te llegaba un recibo y te decía, este mes tú tienes que pagar tanto para el César, sino que el publicano, el cual era un recaudador, él fijaba la tasa, sabiendo lo que tenía que pagar al César, fijaba una tasa y de esa manera también obtenía ganancias para sí mismo. ¿Dónde lo vemos esto reflejado? En el jefe de los publicanos, en Zaqueo, que dijo, a todo el que le he estafado, le devolveré cuadruplicado. Amén. O sea que eran personas que la estafa, la extorsión,
era su vida diaria, ¿no? Su negocio diario no era cobrar el impuesto para el César como un pase de mano, sino extorsionar, estafar y aún muchas veces cobrar de más, aprovechándose de la condición de sus paisanos. Por eso es que eran personas mal vistas, habían ganado una fama, una reputación de estafadores, así que ser publicano era algo mal visto. Jesús dijo, ¿quién piensa que de estos dos descendió justificado? Mas os digo que aquel que golpeaba su pecho y que decía, séme propicio porque soy pecador, este volvió justificado. Porque todo el que se exalte será humillado, y todo el que se humilla será exaltado. Entonces, cuando hablamos sobre la premisa de que Dios no escucha al pecador, no es que Dios no escucha a un hombre o a una mujer por la acumulación o la suma de sus pecados, sino que Dios no escucha a un hombre o a una mujer que no tiene un corazón arrepentido. ¿Por qué? Porque delante de Dios todos hemos pecado y estamos bajo el juicio de Dios, siendo destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos declara la Escritura en Romanos capítulo 3, verso 23, ¿cierto? Amén. Por cuanto que todos hemos pecado, hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Ese es el juicio, ese es el veredicto de Dios sobre todas nuestras cabezas, sobre la cabeza de cada uno de los que estamos aquí y de los que puedan estar escuchando esta enseñanza. Pero un versículo siguiente, que es el versículo 24, nos dice, siendo justificado gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que el veredicto, todos somos reos de muerte, somos culpables de pecado. La gracia es que aparte de la justicia que es por la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. De manera que todo el que cree en el Señor Jesucristo, por muchos pecados que haya acumulado, por muy grande que sea su deuda, es justificado gratuitamente. O sea, no por lo que haya hecho, sino por la gracia de Dios, y al haber creído y recibido la gracia de Dios, queda absuelto, libre de todo cargo y de toda culpa, como si nunca hubiera pecado. Entonces, ¿qué tipo de pecador es el que Dios no escucha? El pecador no arrepentido, porque pecadores somos todos, comprende esto, ¿no? Amén. Pero hay una diferencia entre el pecador y el pecador no arrepentido. La diferencia, por ejemplo, lo leíamos recién, que el publicano, ¿con quién oraba? ¿Cómo dice la Escritura cuando usted lee en el Evangelio de Lucas en el capítulo 18? ¿Cómo leemos? Allí en el verso 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. ¿Por qué? Porque él tenía de sí mismo un pensamiento ya formado. Tenía más alta estima de sí misma que la que debía de tener. ¿Comprende esto? Tenía una estima más alta de sí mismo que la que debía de tener. Él se consideraba a sí mismo un hombre justo. Él se consideraba que por sus obras, por ayunar, por mantener una ética, por tener una conducta, por su moral, por cumplir con lo estricto de la ley, él era un hombre justo. Pero ¿cómo lo describe la Biblia este hombre? Que oraba consigo mismo. ¿Qué significa? Que su oración no pasaba de su mente y de su corazón. No pasaba. Fluía entre su mente y su corazón. Entre lo que él pensaba y lo que él sentía.
Pero cuando uno quiebra el corazón, cuando uno derrama el corazón y quita, por eso Isaías 55 dice: deje el hombre inicuo su mal camino y abandone sus pensamientos. Vuélvase a Dios, quien es amplio en perdonar y en tener misericordia. Cuando nosotros tenemos la actitud de este fariseo, la oración no fluye más del corazón a la mente, de la mente al corazón. No sé qué distancia podrá haber, 40 centímetros, 45 centímetros, ¿no?, entre el corazón y la mente, según la estatura, pero más o menos lo alto del torso. Pero no pasa de esa dimensión. Pero cuando uno quiebra su corazón y abandona sus pensamientos, ahí es cuando su oración comienza a fluir delante de la presencia del Señor. Por eso es muy importante poder entender esto, que todos somos pecadores. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos, incapacitados de poder alcanzar la belleza moral del Señor, pero que Dios en su gracia nos propició, nos entregó. Por eso esa palabra, séme propicio a mí pecador, es muy importante, para que nosotros la podamos entender dentro del contexto bíblico. Tendríamos que ir, por ejemplo, al pasaje de Romanos capítulo 3, verso 25. ¿Tiene su Biblia o su dispositivo electrónico? Abra conmigo Romanos capítulo 3, verso 25, y dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso es muy importante leer y profundizar en la palabra de Dios, no leer simplemente así como quien lee una revista o un diario, sino ir meditando en ello. Por eso socialmente el publicano era una persona mal vista. Su oficio lo hacía que fuera repudiado de sus propios paisanos. El fariseo era un hombre de imagen impecable, intachable. Mantenía esa pureza religiosa, así que si lo miraba socialmente a estos dos individuos, uno tenía una pureza religiosa impecable y el otro era una persona menospreciada por la sociedad. Sin embargo, uno descendió justificado y el otro oraba consigo mismo. Quiere decir que su oración nunca salió del espacio entre lo que él pensaba y lo que él sentía de sí mismo. Dios nunca lo escuchó. Dios nunca lo escuchó. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia, la palabra de Dios? Que el fariseo, y al igual que el publicano, ambos eran pecadores, pero el publicano tenía un arrepentimiento y buscaba el favor, buscaba la gracia de Dios. Buscaba el favor, buscaba la gracia de Dios. Luego el apóstol Pablo nos lo explica en la carta a los Romanos, quien se entregó en propiciación, en favor nuestro, sustituyéndonos a nosotros en la cruz del Calvario, sufriendo en su cuerpo de carne, en sí mismo, el castigo por todos nuestros delitos y por todos nuestros pecados, para que Él sea el justo y el que justifica
O sea, el que absuelve, el que libra de culpa al que es de la fe en Jesucristo. Entonces, en conclusión, todos somos pecadores, todos estamos bajo una misma sentencia, somos reos de muerte, bajo el veredicto de estar destituidos, incapacitados moralmente de llegar a la presencia de Dios, pero Dios nos otorga, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el perdón de los pecados y el don de la vida eterna. Entonces, ¿qué tipo de pecador es al que Dios no escucha? Al que no tiene un corazón arrepentido. Al que no tiene un corazón arrepentido. Al que tiene más confianza de sí mismo que la que debiera de tener. Al que tiene un pensamiento más alto de sí mismo que el que debiera de tener. Yo no debo formarme la idea de la persona que soy en base a mi pensamiento, a mi razonamiento, sino que tengo que formarme el pensamiento conforme a lo que la Escritura dice. Entonces, si la Escritura dice que todos hemos sido destituidos por cuanto que todos hemos pecado, por más moralista que sea, por más ética que tenga, por más impecable que sea mi conducta, también estoy en la categoría de pecador. Y también necesito a Jesucristo en propiciación, en favor mío, para cubrir mis pecados, para que por su sangre mis pecados sean cubiertos, de modo que no sea destituido de la gloria de Dios, sino que pueda acercarme confiadamente al trono de gracia para alcanzar el oportuno socorro. Gracias, Señor. Entonces, ¿qué tipo de pecador es el que Dios no escucha? Comúnmente ese tipo de pecador está disfrazado de ética, está disfrazado de moral, de una alta estima de sí mismo. Ese es el pecador el cual Dios no lo escucha. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón arrepentido. Ahí es donde justamente entra el pasaje de la Biblia que muchas veces se malinterpreta, que es el pasaje del capítulo 1 de la primera carta de Juan, verso 9. Vamos a leerlo y vamos a continuar entonces con esta premisa, profundizando en ello. Capítulo 1, verso 8, vamos a leer de la primera carta de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mucha gente ha interpretado este pasaje fuera de lo que es el contexto en donde el apóstol Juan escribe. Y han interpretado, como tantas religiones lo hacen, donde se ha hecho de la confesión una doctrina, ¿no? Conocemos, por ejemplo, hay religiones que tienen un lugar que lo llaman el confesionario. Y parece que los evangélicos de estos últimos tiempos han hecho hasta encuentros para confesar pecados, ¿no? Y esa es una interpretación errónea. Dios no necesita que nosotros hagamos una lista o enumeremos pecados. ¿Por qué? Porque no habría manera de poder formular esa lista de forma correcta. Porque lo que para mí puede ser un acto de bondad y de justicia, para Dios llega a ser una aberración. ¿No? Entonces, para Dios llega a ser algo descabellado. ¿Por qué? Porque va enteramente en contra de su voluntad. Un ejemplo, por hablar
de lo que la Biblia nos enseña, Pedro se paró y le dijo: Señor, nunca te acontezca tal cosa. Un acto de conmiseración, de bondad. Y Jesús le respondió diciendo: apártate de mí, Satanás. Sencillamente estaba declarando que lo que Pedro hablaba era obra de Satanás. Sin embargo, Pedro estaba rogándole que no le aconteciera tal cosa, de ir a Jerusalén, de sufrir el martirio, de padecer en manos de los pecadores, cuando la voluntad de Dios estaba allí. Entonces, por el solo hecho de ir en contra de la voluntad de Dios, ya estaba cometiendo un pecado, lo cual es un error. Entonces, no hay manera en que un hombre o una mujer pueda enumerar sus pecados o confesar sus pecados. Algunos citan el pasaje del rey David, cuando él mismo hace mención diciendo: aún los pecados que desconozco, ¿no? Confiesan pecados que desconocen. Pero Dios no está esperando que formulemos esa gran lista, sino lo que habla es que reconozcamos nuestra condición de pecadores. Porque únicamente cuando alguien reconoce su condición de pecador es cuando puede aceptar la propiciación, el favor de Dios, cuando puede entregar recibir la ofrenda, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Dios no perdona pecado porque alguien confiese que ha pecado. Dios limpia pecados cuando se paga enteramente la deuda. En ningún lado la Biblia enseña que Dios perdona pecados. La Biblia enseña que la paga del pecado, que al pecado se le debe pagar, y que la paga del pecado es la muerte, que la vida de la carne está en la sangre y que sin derramamiento de sangre no se puede remitir pecado, ¿correcto? Eso es lo que bíblicamente se nos enseña. Es más, cuando nosotros miramos la manera en la que Israel, que practicaba la sombra de lo verdadero, que es el cuerpo, Jesucristo, siempre que iban al sacerdote, iban con una ofrenda de un sacrificio, sea cordero, sea cabra, sea palomino, sea lo que fuere, la forma en que debía, pero siempre tenía que derramarse una sangre inocente. En ninguna parte de la Biblia menciona que si alguien confiesa que ha tenido un pensamiento de lascivia, o que ha mentido, o que ha robado, por esa confesión Dios lo perdona. Para que Dios limpie ese pecado, tuvo que morir un inocente. Para que Dios limpie ese pecado, tuvo que derramar la preciosa sangre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios limpia el pecado cuando se acepta la propiciación, la ofrenda, la entrega, el sacrificio por nuestros pecados, que es cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo. Recibir a Jesucristo no significa que yo diga una frase o repita una frase con un predicador. Recibir a Jesucristo significa que yo acepte en mi corazón que mi pecado, la deuda que yo tenía delante de Dios, ya fue saldada enteramente por Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es un acto de fe. Y Dios nos ha salvado por medio de la fe para que sea por gracia. Amén. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y nos ha sido dado por fe para que ninguno de nosotros nos jactemos, diciendo: yo hice constricción, yo me arrepentí, derramé mucha lágrima, ayuné mucho tiempo, confesé cada uno de mis pecados. No, Dios no acepta eso. Dios lo único que acepta es la sangre.
Y como ninguno de nosotros podíamos redimirnos a nosotros mismos, ni redimir a ningún otro, entonces Dios a su tiempo envió a su Hijo en la condición de un hombre, el cual asumió en la condición de un siervo y se hizo obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué es si confesamos nuestros pecados? La palabra confesar también tiene que ver, en la traducción literal del griego, con reconocer. Si reconozco que soy pecador, entonces Dios es fiel y es justo para limpiar todos mis pecados, para borrar todas mis maldades. Si digo que no he pecado, le hago mentiroso a Dios. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque Dios es el que da testimonio del Señor Jesucristo, que Él vino a este mundo a morir por los pecadores. Toda la Biblia nos anuncia por medio de Moisés y por medio de los profetas que Dios enviaría a su Hijo, nacido de una mujer, a morir por los pecadores. Toda la Biblia nos lo enseña, ¿no es cierto? Amén. Y la Biblia es palabra de Dios. Así que si yo digo que no tengo pecado, le hago mentiroso a Dios. La verdad no está en mí, quiere decir la Escritura no la he recibido en el corazón, la palabra no se hizo carne en mí, por cuanto que sostengo que no soy pecador. ¿Por qué razón utiliza esta, el apóstol Juan utiliza esta forma de escribir? Por el pensamiento helénico de aquella época, el pensamiento que había en aquel tiempo era que la persona por el saber llegaba a la condición de iluminado, que era una doctrina gnóstica en donde para refutar esa doctrina, que era el conocimiento, y afirmar que no es el conocimiento, sino que es la verdad revelada por Dios en cuanto a la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, lo que me limpia a mí de pecado y lo que borra mis maldades. No es el esfuerzo del hombre, sino es la misericordia de Dios en favor del hombre. Por eso dice, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero y nos entregó a su Hijo en favor nuestro. Amén. Aún siendo pecadores, envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. De ahí entonces que vamos entendiendo que es un pecador el cual su oración no pasa de su cabeza y de su corazón y nunca llega a Dios, y que es un pecador que tiene verdadero arrepentimiento, no es el que está confesando todos los pecados que cometió, sino que el que hace un reconocimiento de sí mismo, que siendo pecador está incapacitado de poder llegar a Dios, pero que le pide a Dios que le sea propicio y que esa gracia ya no fue entregada, no fue dada. O sea, yo hoy no podría estar pidiéndole a Dios, séme propicio porque soy pecador. Porque Cristo ya murió en propiciación por mis pecados, ¿no es cierto? Amén. ¿Cómo le voy a decir al Señor hoy, oh Señor, séme propicio y golpearme el pecho, soy pecador? No puedo decirle eso. ¿Por qué? Porque ya hace 2000 años Jesucristo murió en propiciación por mis pecados, para que por esa sangre mis pecados sean borrados y Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe del Señor Jesucristo. Hoy, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un reconocimiento que siendo pecador estoy incapacitado de poder llegar a la presencia del Señor, pero que la gracia de Dios para con mi vida me ha abierto un camino nuevo, vivo, a través del cuerpo de la carne del Señor Jesucristo, por el cual me puedo acercar confiadamente al trono de la gracia. Tengo que aceptar en mi corazón la palabra de Dios, desechando mis pensamientos, abandonando mi camino.
Porque el camino del pecador no siempre es el camino del que delinque, no siempre es el camino de aquel que hace lo malo. El fariseo no mencionó nunca haber hecho algo malo, ¿no es cierto? Todo lo contrario, el fariseo decía, gracias que no soy como los demás hombres, no soy ladrón, no soy adúltero, no soy mentiroso, tampoco soy como este publicano. Hago ofrenda y diezmo de todo lo que recibo, ayuno como es conforme a la costumbre 2 veces por semana. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Oraba consigo mismo. Nunca descendió a su casa justificado. Por el contrario, era resistido por Dios, porque el que se enaltece es resistido. Entonces, podemos entender claramente lo que la Escritura nos dice. Hoy yo no podría decirle al Señor, séme propicio, soy pecador. Tengo que aceptar la palabra de Dios. Y ahí se cumple lo que Romanos capítulo 10, verso 9 dice, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Mucha gente se ha quedado en que repite conmigo, di conmigo, Señor Jesús, pero nunca se le ha presentado claramente el Evangelio para que crea con su corazón. Nosotros tenemos que exponer de manera clara, porque la Biblia lo expone de manera clara, cómo es que los pecados de la humanidad fueron limpiados, para que la gente la pueda recibir esa palabra en el corazón, creyendo con el corazón y confesando a Jesús como su único y suficiente Salvador. No necesito ninguna otra acción de ningún otro hombre, ni de mi persona, ni de nadie. Con Cristo yo soy salvo. Amén. Con Cristo yo soy salvo. Esa es la confesión genuina de la fe. Amén. Vamos a avanzar un poco más en esta mañana yendo a otro pasaje de la Biblia para continuar con esta premisa. Primera de Juan, seguimos en la carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 13. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Vamos a abrir entonces nuestra Biblia. Dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta enseñanza que estamos recibiendo es justamente para una vida correcta de fe, para que cuando yo me acerco a la presencia del Señor sepa cómo acercarme y que pueda tener esa seguridad en mi corazón, que si he pedido de acuerdo a su voluntad, Él me oye. Ahora, ¿qué es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Será que Dios tiene una lista de peticiones formuladas que nosotros debemos descubrir y conocer para orar correctamente? No, es imposible. Dios no tiene una lista de peticiones formuladas para que nosotros las descubramos y entonces sepamos que estamos pidiendo correctamente y de esa manera recibamos respuesta. Pedir de acuerdo a su voluntad es justamente la manera en la cual hemos venido desarrollando. La petición que nunca es oída es la petición de aquel pecador que no tiene corazón arrepentido para creer a Dios y glorificar a Dios en el único nombre que ha dado a los hombres por medio del cual el hombre es salvo.
La petición que tiene respuesta es la petición de aquel que es pecador, pero que tiene un corazón arrepentido, para haber abandonado sus pensamientos, recibiendo la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, se acerca confiadamente al trono de Dios para alcanzar el oportuno socorro. No tiene que ver con el conocimiento de una lista de peticiones, sino con la actitud del corazón. Si yo tengo un corazón arrepentido, no teniendo más estima de mí misma que la que debo de tener, entendiendo que soy pecador, que estoy bajo el juicio de Dios, que fui destituido, incapacitado de poder llegar a su presencia, pero que Dios en su gracia me abrió un camino nuevo, vivo, a través del velo de la carne del Señor Jesucristo, para que me pueda acercar confiadamente, y lo acepto, lo recibo, quiere decir, lo creo. Estoy persuadido, plenamente convencido de que eso es verdad. No me importa lo que venga a mi mente ni lo que otros digan, yo lo creo. Estoy persuadido, plenamente convencido que es la verdad de Dios. La acepto en mi corazón, entonces me acerco con la actitud correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios, y mi petición es oída y recibo respuesta. Y se confirma lo que la Escritura nos dice, que la oración del justo es eficaz y puede mucho. ¿Cómo puede haber alguien que sea justo si todos tenemos la sentencia sobre nuestra cabeza de que somos pecadores? La única manera en que nosotros podemos ser vistos como justos delante de Dios es por el hecho de haber aceptado, haber creído en la suficiencia de Jesucristo como la propiciación por mis pecados, en su sangre habiendo sido lavado, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces no tiene que ver con la manera en que yo pido, porque muchas veces decimos, pero yo no oro como el evangelista, o no pido como la hermana de intercesión, pareciera que no tengo palabras, no tiene que ver eso, sino la actitud del corazón. Si yo tengo un corazón arrepentido, no tengo confianza en mí, sino que creo en Jesucristo, y me acerco a Dios en el nombre de Jesucristo, me estoy acercando correctamente en la actitud que Dios espera de un pecador arrepentido, para que Él pueda bendecirme y concederme la petición de lo que haya pedido. Es más, la Escritura nos dice aún, adelantándonos, cómo hemos de pedir no sabemos. Cómo hemos de pedir no sabemos, pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que interceda por nosotros con gemidos indecibles, para pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Que cuando yo tengo un corazón arrepentido, creo a la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y recibo el Espíritu Santo, a partir de ese momento comienza el desarrollo para mi vida cristiana, para mi vida de creencia y para la plena comunión con Dios el Padre. Y no hay nada, ni hay nadie que pueda interrumpir esta comunión. Amén. Amén. Hasta aquí entonces la enseñanza, la palabra de Dios para nuestras vidas en la mañana de hoy, con la mira de que por medio de ella crezca la confianza en nuestros corazones, podamos orar con libertad en la presencia del Señor, no bajo la acusación del diablo, sino bajo la gracia de la justificación, la santificación que es por medio
de la fe en el Señor Jesucristo, que nos ha abierto amplia y generosa entrada a la presencia de nuestro Padre Celestial. Que con esa gracia cada uno de nosotros podamos acercarnos a Dios sabiendo que Él nos escucha y que si nos escucha también nos va a dar respuesta a la petición que hayamos hecho. Oremos al Señor. Padre, ¿cómo no estar agradecido cuando tú has delineado un perfecto plan para redimirnos a nosotros, hombres viles, hombres pecadores que se degradaron, se perdieron en el huerto del Edén, pero por la gracia y la misericordia que es en Cristo Jesús, fueron rescatados de esa vana manera de vivir, recibiendo la adopción de hijos de Dios, y si hijos también herederos y coherederos con Cristo de todas las bendiciones espirituales. Cuán glorioso plan se ha delineado y se ha dado a conocer a los hombres por medio de la predicación del Evangelio. Que las palabras de verdad, el Evangelio de la salvación, Señor, sean un ancla firme en cada uno de los corazones de tus hijos, a fin que confiadamente se puedan acercar a tu presencia, sin acusación del pecado, sino bajo la gracia de haber sido justificado por la fe de Jesucristo, quien se entregó en propiciación por nuestros pecados, habiendo derramado su sangre para limpiarnos de todo pecado y borrar todas nuestras maldades. Por lo que te damos gracias por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la iglesia puede decir con confianza, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar el nombre del Señor mientras nos preparamos para el servicio de la Santa Cena del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,